la Gigi, que dirigía la alabanza. Y yo me acuerdo que estaba allí sentado y aquella impresión llegó a mi corazón y me dijo, mírala. Y yo la miré. Y me dijo, ¿tú ves lo que está haciendo? Y yo, era como un diálogo interno, y yo dije, sí, veo lo que está haciendo. Me dijo, eso que ella está haciendo lo vas a hacer tú, aquí, en tu iglesia. Y yo empecé a reprender porque pensaba que era el diablo hablando. Porque era un invento de la mente mía. Pero 2 años después sí yo estaba haciendo lo que Gigi hacía en esta iglesia. Lo hice por muchos años, yo creo que como 13 o 14 años, ya ni me acuerdo. Pero sí, le doy gracias al Señor por estar aquí una vez más y verlos a ustedes. Les amo en Cristo, aquí conocí muchos hermanos, mucha familia a la que amo. Y en esta mañana yo quiero saludar a mi profesora, Sonia Vázquez, ella está allá atrás, en la parte de atrás. Ella es mi profesora de enfermería, ella es una de mis profesoras de enfermería. Soy enfermero, trabajo en el hospital hasta ahora trabajo en el hospital de veteranos en Nueva Orleans. Digo hasta ahora porque yo no sé qué va a pasar el día de mañana. Y con todos estos cambios en el gobierno, pero como dice el libro de Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque la vid no haya fruto, aunque falte el producto del olivo y las ovejas sean quitadas de la manada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en Dios de mi salvación. Amén. Así que le damos gloria al Señor Jesucristo por eso. Amén. Saluda a Lice, que está por allí, Lice, está por allí Vicente y está Timothy. Timothy, te quiero mucho, pa. Eso me lo vi crecer. Y allá atrás, aquí al frente está Valerie. Ustedes conocen a Valerie. Está ahí. Y está Cristian, su esposo. Amén. Y está allá atrás Eddie Alberto. Eddie, Iri, mi mamá, mi papá. Y, ay, ya lo mencioné, lo que pasa es que la mencioné rápido. Yo no solamente fui líder de alabanza aquí, también fui maestro de niños. Le di clase a los niños como 2 años. Y me acuerdo que cuando agarramos ese grupo de niños era Vietnam, eso era Vietnam. Era Vietnam. Pero cogimos un curso que se llamaba Enseñando con Éxito a la Niñez, nivel 1, nivel 2. Y nos dimos a la tarea de comenzar a enseñar a los niños de la iglesia. Y la palabra de Dios y el Espíritu de Dios fueron transformando a mí. Y cuando llegué, el primero que vi fue J. Mark. No esperaba verlo. Fue el primero que vi. Y se me quebró el corazón. Bueno, porque siempre me acuerdo y siempre lo recuerdo con mucho cariño. Que me acuerdo que hubo una semana que había bautismo y ese día muchos de los niños, ¿puedo cerrar esta Biblia, ma? Sí. Muchos de los niños ya habían recibido a Cristo y había cambios notables y visibles en ellos, de la vida, de lo que Dios estaba haciendo en su corazón. Y me acuerdo que yo le dije a los nenes, el sábado de bautismo, y muchos de ustedes ya han recibido a Cristo, yo creo que ustedes pueden bautizarse, porque daban fruto de conversión. Y me acuerdo que J. alzó la mano, tenía 11 años, y me dijo estas palabras, nunca se me olvidaron. Me dijo, maestro, yo sé que yo soy salvo. Tenía certeza de su salvación. Pero yo no me puedo bautizar todavía, me dijo. Y yo lo miré y le dije, ¿por qué tú dices eso, papá? Y me dice, porque tengo tantas luchas con el pecado que yo no soy digno de bautizarme. Un niño de 11 años, ¿qué pecado puede tener? Comparado con los míos, que ahora tengo 49. Y yo le dije, ¿sabes una cosa, papi? El hecho de que tú tienes esa convicción de pecado en tu vida, a mí me dice que el Espíritu Santo está trabajando contigo. Porque nadie en el que el Espíritu Santo esté trabajando de esa manera no va a tener esa convicción de pecado que tú tienes. Por eso tú puedes bautizarte. Y se bautizó ese sábado. Amén. Así que Jaimar, siempre te recuerdo con mucho amor. Y no solamente a él, también allá está Subisadai,
Pero yo no. ¿Quién más de los niños que yo le di clases taquillo? Nancy, mi amor, Dios te bendiga. Nancy, no te conocí. Me acuerdo que una vez, Nancy, tú estabas en el hospital, ¿verdad, mami? Estaba hospitalizada una vez en San Antonio. Y ella me dijo, yo quiero estudiar enfermería. Y yo, ¿tú estás segura de eso? ¿Te acuerdas? ¿Y qué estudiaste, mamá? Trabajo social. Yo la convencí de no estudiar enfermería. Profesora, perdónenme, profesora. Pero no es para todo el mundo ser enfermero. Es una profesión, es bonita, pero es fuerte, sacrificada. Amén. Así que, Nancy, ¿y te gusta? Pues fue Dios trabajando contigo. Amén. Gracias. No te preocupes, mi amor, mejor. No te preocupes. Está bien, está bien. Esta señora que está aquí la amo con todo mi corazón también. Amén. Y está por aquí Nancy también. Siempre me acuerdo de Nancy, de las mujeres de la iglesia que siempre me recibía con cariño. Amén. Hermano, pero ya vamos a dejar de hablar de mí, vamos a hablar de la palabra de Dios. Amén. Yo quiero invitarlos a que abran conmigo sus Biblias. Hermano, esta Biblia nueva aquí. Yo creo que le eché el sí, ¿verdad? Ok, está bien. Como Rudy les dijo, yo fui pastor aquí en Puerto Rico desde el año 2010 al 2017. Nosotros plantamos una obra aquí, empezamos en casa, pero después seguimos en San Germán. En aquel tiempo la iglesia se llamaba Iglesia Bautista La Sangre del Nuevo Pacto y se llama Iglesia Bautista Comunidad de Gracia. De hecho, ese nombre se lo dimos nosotros también. Pero cuando me fui de Puerto Rico no quería volver a pastorear, no quería. Y le dije a Ruth lo siguiente. Perdóname que dije que no iba a hablar de mí, pero ya empecé a hablar otra vez. Le dije, cuando yo llegué en ese tiempo me mudé para West Monroe, en Luisiana. Dije, cuando vaya a Estados Unidos no quiero saber de iglesias hispanas, no me interesa. Voy a iglesias gringas, donde nadie me conozca, donde yo entre, me siento en la parte de atrás, se acabe el culto, me vaya, porque los americanos, como son tan fríos, no se van a dar cuenta de si yo entré, si vine, si salí, si soy o no soy. No me pasó. Llegué a la iglesia americana y el pastor rápido se fijó en mí. Obviamente, quizás por los latinos se me notaba la mancha de plata, no me imagino. Pero no, en esa iglesia me amaron y amaron a mi familia. Me acuerdo que yo no tenía carro en ese tiempo y el líder de adoración de la iglesia un día me dio con hasta casa, hasta mi apartamento, y me dijo, yo no dije nada de mi vida, de mi pasado, de nada. Me dijo, tú estabas bien involucrado en la adoración en la iglesia, ¿verdad? Y yo lo miré y le dije, ¿por qué tú dices eso? Me dije, porque se te nota. Por más que tú trates de taparlo, se te nota. Y yo, sí, se me nota. Sí, es verdad. Pero nada, de ahí me mudé para Carolina del Norte, di 50,000 tumbos, llegamos a una iglesia que era racista, dije, no vuelvo a una iglesia, no vuelvo a pisar una iglesia aquí en Carolina del Norte, no quiero saber de iglesia, porque nos trataron con mucho racismo. Y en eso llegó a visitarme un amigo y me dijo, era domingo, y me dijo, hoy vamos para la iglesia, ¿verdad? Yo dije, tú, ¿bailas tú? Yo para la iglesia no voy. Me dijo, no, vamos para la iglesia. Y yo le dije, bueno, como insistes tanto, voy a ir. Me dijeron que había otra, pero en realidad no quiero ir a otra iglesia americana. Y sabes que me voy a sentar, nosotros tenemos un chiste con Eddie. Me voy a sentar cerca de la puerta, voy a parquear el carro cerca de la puerta, por si acaso tengo que salir corriendo y largarme de allí y no volver a pisar la iglesia. Y nos hicimos que entrar a aquella iglesia. Y empezaron a abrazarnos, sin conocernos, a abrazarnos y besarnos. Americanos, hermano. El corazón se me rompió. Cuando me siento a predicar, ese día estaban predicando una serie que era los pecados de la iglesia. Y el pastor que estaba predicando empezó a predicar de uno de los pecados de la iglesia, el racismo, que es un problema fuerte en Estados Unidos. Nos quedamos en esa iglesia, hasta que el Señor nos movió a Luisiana. Y me acuerdo que había una hermana, que era amiga de nosotros por Facebook, y es amiga mía de hecho. Cuando supo que venía para New Orleans me dijo, oye, allá está el hijo del pastor fulano de tal, latino, puertorriqueño.
deberías de juntarte con él para que le ayudes a abrir obra, porque está abriendo obra. Yo le dije a Rudy, si la hermana Nelly Torrado sabe contar, que no cuente conmigo. Porque aquí yo no vine a abrir obra ni nada por el estilo. Yo vine aquí a trabajar en enfermería y dar diezmos en la iglesia y se acabó. Así como yo voy a ayudar a la iglesia, diezmando. Llegamos a ese domingo a la iglesia americana porque ya yo había hecho mis contactos desde Carolina del Norte con un pastor acá, allá en New Orleans. Cuando llegamos al parque en New Orleans no hay puertorriqueños, bien poco. Y llegamos en una minivan blanca con una banderita de Puerto Rico. Y le dije a Ruth, mira, y un boricua. Nos cogimos el culto y todo, o sea, termina el servicio, el pastor es un americano blanco con una barba así hasta acá, un típico redneck. Me dice, ¿de dónde es que tú eres? Yo le dije, de Puerto Rico. Vengo ahora, me dijo. Cuando viene el muchacho para acá, yo, Ruth, ese es el hijo del pastor. Del pastor que la hermana Nelly me había dicho, ayúdalo para que abra la obra. Efectivamente. Así fue como volví a una iglesia latina, hermano. Pasaron después muchas cosas, ¿verdad? La iglesia cerró, o no sé si cerró, pero él se regresó a Puerto Rico. Nos fuimos para otra iglesia. El pastor es puertorriqueño, de hecho es de aquí de San Germán. Y nos hicimos miembros de esa iglesia. David, él se llama David. Le dije, tú sabes que yo no quiero ni pastorear ni predicar ni mucho menos. No te preocupes, me dijo, tranquilo. Pasaron, eso fue en octubre del 2021. En mayo del 2022 me llama un lunes por la noche. Me dice, ¿qué tú haces? Y estoy aquí en casa, ¿qué pasó? Me dijo, mira, lo que pasa es que hay una iglesia en el West Bank que se quedó sin pastor. Y yo, no. Yo te dije a ti que no. Chicos, no es para eso, para que los ayudes de cuando en vez. De cuando en vez es que en enero me nombraron un pastor de la iglesia oficialmente. Y desde enero del 2023 estoy pastoreando en lo que era la Iglesia Bautista del Calvario en New Orleans. Le cambiamos el nombre, le hicimos muchas reestructuraciones. Una iglesia tiene 42 años, ¿verdad? 42 años. Ahora se llama Conexión Calvario. La iglesia ha ido creciendo poquito a poco, pero ahí vamos trabajando. No es fácil trabajar de noche 12 horas y media y salir del trabajo para ir a pastorear, para ir a predicar, después dormir 2 horas para volver a trabajar esa noche. Pero ahí vamos, el Señor todavía me da fuerza, me da vida. Amén. Ahora sí, vamos a ver. ¿Cuántos minutos llevo hablando de mí? Ay, Señor. Vamos a abrir la Biblia. Juan capítulo 3, hermano. Juan 3. ¿Vale? ¿Y cuántos minutos llevo hablando de mí? Es 1 hora, dicen así. Juan capítulo 3, hermano. Juan capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 1 al 7. Vamos a ponernos de pie en reverencia a la palabra del Señor, el Señor de la palabra. Juan capítulo 3, versículos del 1 al 7. Cuando lo tengan me dicen amén. Juan 3 del 1 al 7. Lo tenemos todo, hermano. Quiero que lo lean conmigo, amén. Vamos a leer esta palabra todos juntos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor. Dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Quiero invitarnos a que pongamos nuestras manos sobre la Escritura en este momento. Vamos a pedirle a aquel que inspiró las Escrituras, aquel que reveló su verdad a los apóstoles y a los profetas, que en esta mañana nos hable a través de ella, en el poderoso nombre de Cristo. Eterno Padre que estás en gloria,
En este momento nos acercamos a ti, Dios, a través del nombre y los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Te damos toda gloria y toda honra, Señor. Reconozco mi insuficiencia, Señor. Reconozco mi incapacidad, Señor, en mí mismo para poder transmitir tu verdad. Me humillo delante de ti en esta mañana. Te pido perdón por mis faltas, Señor, por mis pecados. Señor, reconozco que soy hombre pecador y como hombre pecador, Señor, estoy sujeto al error. Señor, y no quiero transmitir nada que no venga de ti, Señor. Te pido, Señor, que me ayudes, Señor, en mi humanidad. Señor, y que seas tú glorificándote a través de mí. Te pido que tu Espíritu Santo, aquel que reveló la verdad tuya a los santos apóstoles y los profetas de la antigüedad, y aquel que les inspiró, Señor, a dejar por escrito y de forma inerrante e infalible esta verdad tuya. Señor, sea ese mismo Espíritu, Señor, hablándonos a través de las Escrituras, porque el Espíritu Santo es el autor de ellas. Señor, háblanos tú a través de ellas. Te lo pedimos en esta hora, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Amén y amén. Podemos sentarnos, iglesia. Hermanos, este pasaje que acabamos de leer es uno de los pasajes más conocidos de las Sagradas Escrituras. Es uno de los capítulos que son más citados de toda la Biblia. ¿Quién no conoce Juan 3:16? Por lo menos, ¿qué evangélico no conoce Juan 3:16? Donde dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Pero también este capítulo 3 de Juan es uno de los capítulos. David, Dios te bendiga. Tú sabes que ahora fue que te reconocí. Dios te guarde, papá. Y tu esposa, que bendiga, linda. Es uno de los capítulos también muy mal interpretados de las Sagradas Escrituras. ¿Lo sabía? Es de los capítulos más conocidos, pero también es de los capítulos más mal interpretados de las Sagradas Escrituras. En esta historia, en el capítulo 3 de Juan, vemos una conversación entre dos personas, dos hombres. ¿Quiénes son estos hombres? Hoy vamos a hacer un recorrido un poquito por la Escritura, ¿ok? ¿Quiénes son las dos personas, los dos personajes principales de esta historia? El primero es un hombre llamado ¿cómo? Nicodemo. Y el segundo, ¿quién es? Jesús. Ahora, ¿quién era este Nicodemo según Juan capítulo 3, versículo 1? Dice que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Entonces, lo primero que nos dice la Escritura acerca de Nicodemo es que Nicodemo era vamos a ver, ¿qué era un qué? A mí me gusta la interacción, hermano, ustedes discúlpenme. En la iglesia mía la gente hasta me habla desde el púlpito, desde abajo. Era un fariseo, dice la palabra, ¿verdad? Y era un principal entre los judíos. Pero lo primero que dice de él es que era un fariseo. ¿Quiénes eran los fariseos, hermano? Los fariseos eran una de las tres sectas principales dentro de la religión judía. Había tres sectas en el judaísmo. Estaban los fariseos, estaban los saduceos y estaban los herodianos. Los fariseos eran los más estrictos en cuanto a la ley. Ellos seguían el más mínimo detalle de la ley. Claro, no basado en la escritura, sino en una interpretación que ellos habían hecho de las escrituras. ¿Ok? Eran tan estrictos en la ley que a veces eran hasta exagerados. Ellos decían que si no se lavaban las manos, muchas veces se contaminaban si comían los alimentos. Jesús muchas veces los criticó. Decía, ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que lavan el vaso por fuera, pero por dentro está lleno de podrición. Ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados, por fuera están bellísimos, pero por dentro están llenos de huesos secos. ¿Ok? Entonces, los fariseos eran una de las tres sectas principales dentro del judaísmo y eran una secta muy estricta en el cumplimiento de la ley. Entonces, si Nicodemo pertenecía a la secta de los Nicodemos, de los fariseos, perdónenme. Yo soy bien humano, hermano. Usted me disculpa los disparates que yo pueda decir aquí. No era de los Nicodemos, la secta de los fariseos. Si Nicodemo pertenecía a la secta de los fariseos y los fariseos eran estrictamente religiosos, ¿cómo usted piensa que era Nicodemo? Más estricto. Era un hombre religioso también. Era un hombre que seguía al pie de la letra los más mínimos requerimientos de la ley. Diezmaba la menta, el cardo, el comino. Todo lo diezmaba. ¿Por qué? Porque era fariseo.
Y dice la palabra allí en el versículo 1 que no solamente Nicodemo era un fariseo. Eso es lo primero que nos dice. ¿Qué nos dice el verso 1? Que también él era ¿qué? ¿Un qué? Vamos a leerlo conmigo. Un principal entre los judíos. ¿Qué quiere decir que Nicodemo era un principal entre los judíos? Que Nicodemo, hermano, ¿usted sabe a qué pertenecía Nicodemo? No solamente era un fariseo. Él pertenecía a la Corte Suprema, al Tribunal Supremo de los judíos, que era el Sanedrín. O sea, él era un líder religioso importante dentro del judaísmo. Amén. Pero hay otro detalle de Nicodemo que nos dice el versículo 10 que no lo leímos hoy. ¿Quieren leer el versículo 10 conmigo? ¿Qué le dice Jesús a Nicodemo en el versículo 10? Ya vimos que él era ¿qué? Un fariseo, era un principal entre los judíos, era miembro del Sanedrín. ¿Qué dice el versículo 10 acerca de Nicodemo? Uy, era maestro de Israel, dice la palabra. Pero usted sabe que esa traducción está incompleta. En el original no dice que Nicodemo era maestro de Israel. En el original dice que Nicodemo era el maestro de Israel. Hay una diferencia entre ser maestro de Israel y ser el maestro de Israel. ¿Pueden entenderlo? Él no era solamente un maestro, él no era un rabino más. Él era un rabino de rabinos. Él era un maestro de maestros. Entonces vemos que Nicodemo era ¿qué? Fariseo, por lo tanto era estrictamente religioso. Era miembro del Sanedrín, era miembro de la Corte Suprema. Ellos eran los que dirimían los asuntos mínimos de la ley. Y era un maestro de maestros, ¿verdad? Ahora vamos al versículo 2. Vamos a leerlo todo junto, el versículo 2. ¿Qué dice? Este vino a Jesús de noche. Qué curioso que Juan se tome el tiempo de darnos ese detalle. Que este Nicodemo, que era un fariseo, que era maestro de maestros, que era miembro del Sanedrín, vino a Jesús de noche. ¿Por qué ustedes creen que vino a Jesús de noche? A escondida. La Biblia no nos dice la razón, ¿ok? Pero muchos comentaristas piensan que pudo haber sido por dos cosas. Número uno, o Nicodemo era un hombre tímido y no se atrevía a hacer preguntas en público y quería toda la atención de Jesús y por eso vino a él de noche. O número dos, tenía miedo de ser visto y asociado con Jesús por otros miembros del Sanedrín, de los fariseos, de los saduceos, de los que fueran. ¿Ok? Por esa razón es posible que Nicodemo vino de noche. Pero ¿qué nos dice el versículo 2 después? Después que nos dice que este vino a Jesús de noche, ¿qué le dijo Nicodemo a Jesús? ¿Lo quiere leer conmigo? A la 1, a la 2 y a la 3. ¿Qué dice? Rabí. Hasta ahí, parar allí, parar allí, parar allí. ¿Cómo él le dijo a Jesús? Rabí. ¿Y usted sabe lo que significa la palabra rabí? Significa maestro. Ahora, fíjense esto. El que está hablando con Jesús es un hombre religioso, es un hombre fariseo, era un hombre que se había dedicado a estudiar la Torá y a estudiar la ley. Era un hombre que había ido a la escuela rabínica. ¿Okay? Porque para ser rabino usted tenía que pasar por la escuela rabínica. Y Jesús no pasó por la escuela rabínica. Jesús era carpintero, hijo de un carpintero. Jesús vino de Nazaret, que la gente decía, de Nazaret puede salir algo bueno. Y cuando este hombre, maestro de maestros, ve a Jesús, le dice, Rabí. Él reconocía que en Jesús había algo. Y por eso le dijo maestro. Pero no solamente le dijo maestro, ¿qué más le dijo? Sabemos que has venido ¿de quién? De Dios como maestro. Él reconocía que en Jesús había algo diferente. Tú has venido de Dios como maestro. Y después le da la razón. ¿Qué dice el versículo 2? Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está ¿quién? Dios con él. Ahora, ¿cómo Nicodemo
se había enterado de las señales y de los prodigios que Jesús hacía. Porque ahí no nos dice nada en el versículo 3, en el capítulo 3. ¿Cómo Nicodemo había sabido de la fama de Jesús? Hermano, para usted entender eso, tiene que leer el capítulo 2. En el capítulo 2 de Juan, ¿con qué comienza el capítulo 2 de Juan? ¿Qué pasó en las bodas de Caná de Galilea? Jesús tornó el agua en vino. Fue el primer milagro de Jesús. Y eso se tiene que haber regado como pólvora. Aunque Jesús, ¿verdad?, le dijo a los sirvientes, échenle agua ahí en las tinajas. Después, ustedes saben que Jesús no le decía a la gente, es más, Jesús cuando hacía milagros decía, no le digas a nadie lo que es. Después de eso, en el mismo capítulo 2 que vemos, después de que Jesús convierte el agua en vino, ¿qué dice la perícopa en el versículo 13? Jesús, ¿qué dice? Purifica el templo. Después de que Jesús va a Caná de Galilea, ¿a dónde baja? Después de Caná, ¿a dónde baja? ¿Dónde quedaba el templo? En Jerusalén. Quiere decir que Jesús bajó de Galilea ¿hasta dónde? Hasta Jerusalén. ¿Y dónde estaba? ¿Y qué era Jerusalén? Era el centro religioso de la vida judía. ¿Verdad que sí? Y purificó el templo, sacó a los cambistas y a los vendedores de vacas, de becerros, de ovejas, de cabras y a todo el mundo a latigazos. Y cuando los saduceos lo cuestionan, ¿por qué haces eso? Él le dice, porque ustedes han convertido la casa de mi padre en casa de mercado. Y mi casa será llamada casa de oración. Aleluya. Y después dice, que los discípulos cuando lo vieron haciendo eso, se acordaron de aquella profecía que decía, el celo de tu casa me consume. Y los fariseos le preguntan, ¿qué señal nos das de esto? Y él le dijo, destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Y ellos pensaron que estaba hablando ¿de qué? Del templo. Pero cuando resucitó, los discípulos supieron, él no estaba hablando del templo, él estaba hablando de su cuerpo. Pero dice luego en el versículo 23, vamos al versículo 23 del capítulo 2. Dice, vamos a leerlo todos juntos, 2:23, dice, estando ¿dónde? En Jerusalén, en la fiesta de la Pascua. ¿Qué pasó? Muchos creyeron en su nombre. ¿Por qué creyeron en su nombre? Viendo las señales que hacía. Pero ¿qué dice el versículo 24? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque conocía a todos. Y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Entonces, ¿cómo Nicodemo se enteró de que Jesús hacía estos milagros y señales? Hermano, porque ¿dónde fue eso? No, primero fue la boda de Caná, pero ahora había llegado Jesús a Jerusalén. Dice, y si lees el versículo 22 dice, en el capítulo 2, verso 13 dice que estaba cerca la Pascua de los judíos. ¿Verdad? Cuando Jesús purificó el templo, estaba cerca la Pascua. Pero en el versículo 23, ¿qué dice? Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua. Quiere decir, y dice que muchos creyeron en él por las señales que hacía. Y entre esos muchos, ¿quién estaba? Nicodemo. Pero dice que Jesús no se fiaba de ellos. ¿Por qué? Porque Jesús conocía lo que había en el corazón del hombre. ¿Está aquí conmigo? Entonces vemos a Nicodemo otra vez en el capítulo 3. Vamos a jugar por la Biblia, ¿ok? ¿Ok? La Biblia es la que tiene que hablar. Más que yo. Yo sé que yo hablo mucho y a veces hablo mucho de mí. Tú me dices, tu tema favorito eres tú, Roberto. Me lo dice, hermano, me lo dice. Y yo creo que a veces tienes razón. Señor me perdone por esta personalidad narcisista. Bueno, reprendemos eso en el nombre de Dios. Amén. Seguimos acá. Porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Fíjense ese saludo de Nicodemo en el versículo 2. Nicodemo llega y le dice, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
¿Qué podemos notar en este saludo en el versículo 2, mi hermano? Primeramente podemos ver que Nicodemo era un hombre que honestamente se había acercado a Jesús. Nicodemo era un hombre que honestamente se había acercado a Jesús buscando respuestas. Número 2, vemos que Nicodemo reconoció que estaba frente a un rabino y no ante un simple hombre común del pueblo. Y número 3, Nicodemo tenía la certeza de que Jesús había venido de Dios como maestro. Ahora, en el versículo 3 vemos la respuesta de Jesús. Fíjense que los fariseos estaban acostumbrados a las lisonjas o a que la gente los alabara en público. Nicodemo estaba acostumbrado a que la gente lo alabara en público. Oh, maestro de maestros, ven acá donde te siento. Porque así era como a los fariseos les encantaba ser tratados. Y es lo que se acerca honestamente donde Jesús. Fíjense que Jesús no se dejó guiar por las lisonjas de Nicodemo. Si hubiera sido yo al que Nicodemo se hubiera acercado, yo, oh, maestro de Israel, yo también he escuchado mucho de ti. Oh, qué maravilloso estar en tu presencia. Pero Jesús fue directo al grano. Jesús le contesta. Mira la respuesta de Jesús. Parece hasta ácida, parece grosera y parece dura. Pero Jesús le responde en el verso 3 y le dice: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Cuántas veces le dijo de cierto, de cierto? 2 veces. Eso es como lo que nosotros usamos acá. ¿Qué cosa? En verdad, verdad. Cuando tú quieres afirmar algo, y decir esto es de verdad, verdad, uno dice en verdad, verdad. ¿Verdad? Esto es la Santa Biblia versión Reina Valera puertorriqueña. ¿Okay? En verdad, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Jesús no estaba interesado en las lisonjas. Jesús no estaba interesado en las alabanzas. Jesús estaba interesado en el corazón de Nicodemo. Y Jesús atacó directamente la necesidad de Nicodemo. Fíjese que Nicodemo era un hombre bueno. Nicodemo no era un hombre inmoral. Nicodemo no era un adúltero. Nicodemo no era un fornicario. Nicodemo no era un fumador de marihuana. Nicodemo no usaba cocaína. Nicodemo no se emborrachaba. Nicodemo era un fariseo de fariseos. Nicodemo era maestro de maestros. Y cuando Jesús le ve, le dice: pues en verdad te digo, que es que no nace de nuevo, no puede ver el reino de Dios. Entonces, ¿cuál era la verdadera necesidad de Nicodemo, mi hermano? La salvación, o el nuevo nacimiento, o la regeneración. Esos son 3 términos sinónimos: salvación, nuevo nacimiento, regeneración. Nicodemo, si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. ¿Y cuál fue la respuesta de Nicodemo en el versículo 4? Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué le dijo Nicodemo? Nicodemo le dijo, todos juntos: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Qué pasó con Nicodemo? ¿Cómo cogió Nicodemo eso que Jesús le dijo? Lo cogió literal. Estaba tan ciego, y escúcheme bien, estaba tan ciego espiritualmente que no podía ver su condición, su verdadera condición. Él se justificaba en que guardaba el sábado, en que guardaba la ley, en que diezmaba la menta, el comino, la pimienta, pero no podía ver su condición. Pero Jesús sí la podía ver. Y estaba tan ciego espiritualmente que cuando Jesús le dijo eso, él pensó que Jesús estaba diciendo que él tenía que volver al vientre de su madre y nacer. Lo cual iba a ser imposible, porque si Nicodemo era un viejo,
Su mamá hacía mucho que se había muerto, la difunta, le decían ya. ¿Me está entendiendo? Entonces, la reacción de Nicodemo fue una de asombro y número 2, lo tomó literalmente. ¿Cómo podemos aplicar lo que Jesús le dijo a Nicodemo a nuestras vidas hoy en el siglo XXI? Hermano, la aplicación número 1 en este sermón es la siguiente, y escucha bien. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Ahora, ¿qué es el nuevo nacimiento? Escuchen. La iglesia está bien larga, hermano, comparada con la mía, que es cortita, y me siento que estoy perdido por allá. Lo siento lejos, que la mía es chiquita. ¿Qué es el nuevo nacimiento? ¿Qué es el nuevo nacimiento? Hermano, otro término para nuevo nacimiento es regeneración. Apunte esto si está escribiendo. Regeneración. ¿Y qué es el nuevo nacimiento o la regeneración? El nuevo nacimiento es un cambio de naturaleza. Escúchenme. Un cambio de naturaleza producido ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Es un cambio de naturaleza, es un cambio interno. No tiene nada que ver con asuntos externos. No tiene nada que ver con cumplir los rituales religiosos. No tiene nada que ver con venir los domingos a la iglesia. No tiene nada que ver con dar los diezmos y las ofrendas. Es un cambio interno. Es un cambio ontológico, existencial. Y ya no tiene la palabra de domingo. Es un cambio en el ser. Yo era de una manera, pero ahora soy otro. Y lo que pasó entre medio se llama Jesucristo. ¿Me está entendiendo? Es un cambio ontológico, existencial, es un cambio interno, es un cambio de naturaleza producido por el Espíritu Santo. ¿Saben qué otra cosa pasa en el nuevo nacimiento? En el nuevo nacimiento, el Espíritu Santo nos comunica la vida de Cristo. Me comunica la vida de Cristo, la transfiere a mí. ¿Está hasta aquí conmigo? ¿Se me perdieron? Ok. Ahora, ¿por qué necesitamos nacer de nuevo? Esa es la pregunta. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo? Hermano, necesitamos nacer de nuevo porque todos los seres humanos, por naturaleza, hemos nacido en un estado de depravación total. Escucha. Me parezco a los rabacucos. Escucha. ¿Por qué necesitamos nacer de nuevo, mi hermano? Porque todos aquí, todo hombre, toda mujer, nacido de mujer, ha nacido en un estado de depravación total. Y tal vez ustedes dirán, pero es que yo no soy un depravado. Hermano, cuando decimos depravación total, no estamos diciendo que usted es un depravado, ¿ok? Porque pensamos en depravado y pensamos en aquel que es violador, en aquel que es un pedófilo, ¿verdad que sí? Eso en la mente de nosotros corre por eso. Pero cuando decimos que el ser humano está en un estado de depravación total o de corrupción radical, lo que queremos decir es que no hay una sola parte de nosotros que no esté contaminada por el pecado. Nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra mente, nuestras emociones, nuestra voluntad, nuestro cuerpo, todo ha sido afectado por el pecado. ¿Me está entendiendo? Eso se llama la doctrina de la depravación total, o la corrupción radical, o la inhabilidad del hombre. Inhabilidad humana. Usted no puede salvarse a usted mismo. Usted no tiene la capacidad de salvarse a sí mismo. Usted ni siquiera tiene la capacidad de tornarse a Cristo por usted mismo. ¿Está hasta aquí conmigo? Seguimos por acá. Ahora, ¿qué es esa condición de depravación total?
Es la condición en la cual todos los seres humanos nacemos como consecuencia del pecado de Adán. ¿Cuántos aquí son hijos de Adán y Eva? Levanten la mano. Bueno, menos que usted venga de los reptilianos, pero no creo. Ninguno aquí es reptiliano, ¿verdad? ¿Cuántos son hijos de Adán y Eva? Levanten la mano sin miedo. Pues usted sabe algo. De ellos, usted heredó esa naturaleza corrupta y pecaminosa. Cuando Dios hizo a Adán y Eva, los hizo perfectos. Pero Dios le dijo a Adán en Génesis capítulo 2, de todo árbol del huerto podrás comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Pero la gente dice, no, pero es que Adán no se murió ese día. ¿Quién dijo que Adán no se murió ese día, hermano? ¿Usted sabe cómo se murió Adán? Se murió espiritualmente. En el mismo instante que comió del árbol del fruto de la vida. ¿Y cómo sabemos que murió espiritualmente ese día? Por los primeros frutos que produjo inmediatamente que pecó. ¿Qué le pasó cuando pecó? Dice, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban como desnudos. ¿Y qué fue lo primerito que hicieron? Se escondieron de Jehová. ¿Y qué hicieron? Se cosieron unos taparrabos de hojas de higuera. ¿Usted sabe qué simbolizan las hojas de higuera? Las buenas obras que nosotros hacemos para salvarnos a nosotros mismos. Te tapan por encimita, pero no cubren tu desnudez de verdad. Y cuando Dios se aparece por el huerto, se escondieron. Y Dios pregunta, Adán, ¿dónde estás, papá? Como si Dios no supiera dónde estaba Adán. Dios sí sabía, el que no sabía dónde estaba era Adán. Y es que hoy estuve en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí. ¿Quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Y qué es lo primero que le dice a Adán? Escuche, la mujer que tú me diste. ¿A quién le echó la culpa? No a la mujer, a Dios. Porque en otras palabras, si tú no me hubieras dado esa sinvergüenza, yo jamás hubiera comido del árbol. Ve el fruto de la muerte espiritual. El primer fruto es la vergüenza. Me di cuenta de mi desnudez. El segundo fruto es que como me di cuenta que la embarré, trato de cubrir el embarramiento que hice con mis propios esfuerzos. El tercer fruto es que cuando soy confrontado, en vez de aceptar lo que hice, le echo la culpa a Dios. Y cuando Eva escuchó que Adán la tiró al medio, no, es que la serpiente me engañó y yo comí. Ve cómo nadie reconoce su culpa. El tercer fruto de la muerte espiritual es que no reconocemos nuestra condición pecaminosa. Preferimos echarle la culpa a Raimundo y todo el mundo, pero no aceptamos nuestra condición. Aún así, Dios mostró tanta gracia con esos dos, que dice la Escritura que Dios los cubrió con pieles de animales. Hermanos, ellos nunca habían visto la muerte, y ese día por primera vez entendieron lo que era la muerte, porque para poder cubrir su desnudez, Dios tuvo que matar dos animales. Y aunque la Biblia no lo dice, ¿usted sabe cómo estaba esa piel? Cuando Dios mató a esos animales, Dios les arrancó las pieles, y con las pieles chorreantes de sangre, los cubrió. Y le dijo a la mujer, pondré enemistad entre ti, le dijo a la serpiente, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. La simiente de ella te herirá en la cabeza, pero tú le herirás en el calcañar. ¿Quién es la simiente de la mujer? Cristo.
La primera promesa de un Mesías está en Génesis capítulo 3, versículo 15. El protoevangelio. Ustedes la embarraron, pero mi plan con ustedes no se ha acabado. De la mujer vendrá uno que le aplastará la cabeza a la serpiente, el segundo Adán. El primer Adán la embarró, pero el segundo Adán va a aplastar a la serpiente. ¿Están aquí conmigo? Pero todos los hombres nacidos de mujer hemos entrado de Adán y Eva una naturaleza pecaminosa que le hemos transmitido de generación en generación. Yo soy hijo de dos pecadores, mi esposa es hija de dos pecadores. Yo soy pecador, ella es pecador. Nos casamos, tuvimos dos hijos, dos pecadores que necesitan un Salvador, que es Cristo el Señor. ¿Están aquí conmigo? Hermano, Adán es la cabeza federada de la raza humana. ¿Qué significa que Adán es la cabeza federada de la raza humana? Que Adán era el representante tuyo y mío en el Edén. Adán nos representaba porque todos nosotros estábamos en potencia en los lomos de Adán. No sé si usted me entiende. Usted no estaba allí físicamente, pero sí estaba, porque estaba dentro de Adán, en la semilla de Adán. Por lo tanto, el día que Adán cayó, ¿usted sabe qué pasó con usted? Usted cayó también. El día que Adán fue destituido de la gloria de Dios, expulsado del huerto del Edén, usted y yo fuimos destituidos de la gloria de Dios. Adán te representaba y Adán me representaba. Y de Adán heredamos no solamente la corrupción, sino también la imputación de la culpa. ¿Me está entendiendo? Cuando un bebé nace, perdóname, pero ahí no nace un santo ni un ángel. La gente está tan confundida. Ay, los niños son angelitos de papá Dios. No, no son angelitos de papá Dios. Que todavía en ellos no se ha activado la semilla del pecado. Es posible, pero son pecadores. Siempre me acuerdo de la historia de este pastor que se llamaba Hernán Cortés, pastor en Levitán. Un hermano le pregunta en una clase de seminario: hermano, ¿cuándo los niños comienzan a ser pecadores? Ay, hermano, ¿cuándo? Él dice: bueno, yo no te puedo decir cuándo comienzan a ser pecadores, pero te puedo hacer la historia de mi hijo, de 3 años. Él vivía en una casa de 2 plantas. Y él cuenta que un día, como a las 2 de la mañana, él siente que abajo había ruido. Así que él agarró el bate, por si acaso tenía que meterle un macetazo a alguien. Cuando llega a la cocina, está la nevera abierta con la luz prendida, la mayonesa abierta, el pote de mayonesa abierto y el nene de 3 años embarrado de mayonesa de la cabeza del nene. Y cuando él le pregunta al nene quién hizo esto, que dijo el niño: mi hermano lo hizo. ¿Ven cómo somos? ¿Cuántos son papás aquí? Usted sabe que mientras usted siente revolú en la sala, usted sabe que esto está bien, ¿verdad? Esto está bien. Pueden estar matándose los muchachos, gritando, usted sabe que todo está bien. Pero tan pronto usted siente silencio, usted se preocupa, ¿verdad? ¿Por qué? Porque usted sabe que algo hicieron los muchachos. ¿Quién le enseña al niño a esconderse cuando su padre, cuando hace algo malo? ¿Quién se lo enseña? La naturaleza pecaminosa que tiene dentro. ¿Ve cómo le damos la naturaleza a Adán y desde chiquito se manifiesta en nosotros? ¿Me están entendiendo? Seguimos acá. ¿Están aburridos? ¿Ya se aburrieron? Ah, bueno. Por lo menos. Bueno, faltan como 5 horas más de... Mentira. Hermano, el día que Adán cayó o fue destituido de la gloria de Dios, todos nosotros fuimos destituidos con él. A todos se nos imputó legalmente el pecado y las consecuencias del pecado de Adán. No solamente la muerte espiritual, sino también la muerte física. Pero no solo eso, todos heredamos la naturaleza corrupta y pecaminosa de Adán. Acompáñenme, abra su Biblia en Romanos 5:12. Acompáñenme por ahí. Romanos 5:12. Aquí empezamos con Israel por la Biblia. Romanos 5:12.
Y quiero que lo lean conmigo, hermano. Bueno, creo que se están durmiendo. Vamos, ¿lo tienen todo? A la 1, a las 2 y a las 3, ¿qué dice la palabra de Dios? Todos juntos. Por tanto, como el pecado entró en el mundo, ¿por quién? Por un hombre, y por el pecado que entró la muerte. ¿Qué dicen esto? Así la muerte pasó a todos los hombres. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron. La muerte entró al mundo por un hombre. Perdón, el pecado entró al mundo por un hombre, y por el pecado la muerte. Y la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Hermanos, heredamos de nuestros padres no solo el castigo por el pecado, sino también una naturaleza corrupta y pecaminosa. A causa de esa naturaleza corrupta, escucha esto, por favor. Y escúchalo. A causa de esta naturaleza corrupta que hay en nosotros, hermanos, no deseamos a Dios, ni queremos buscarlo. El hecho de que usted está aquí esta mañana, un domingo, con lo bello que está el día, en la casa de Dios, a mí me indica que Dios está trabajando en usted. Porque el día está bueno para estar en Boquerón. ¿Y dónde está la mayor parte de la gente hoy? En La Parguera, en Boquerón, dándole gusto a quién? A la Casle, ¿verdad? ¿Ven? Y si usted le pregunta a la gente que está ahora en La Parguera, en Boquerón, allá, dándose la medalla, que si quiere estar aquí hoy, ¿qué le va a decir? Muchacho, no, a mí no me interesa eso. ¿Ve cómo no amamos a Dios? ¿Ve cómo no deseamos las cosas de Dios? Hermano, eso es parte de la naturaleza que heredamos de nuestros papás. No queremos a Dios, ni nos interesan sus cosas. ¿Ok? ¿Está hasta aquí conmigo? Y si deseamos buscarle, escucha esto, lo queremos hacer en nuestros propios términos. En nuestros propios términos. Le voy a decir otra cosa. La mayor parte de la gente dice que cree en Dios, pero el Dios en el que creen no es el Dios de la Biblia. Ellos creen en una versión que ellos mismos han fabricado en su mente de Dios. ¿Me está entendiendo? Amén. Y ese Dios es fácil servirlo, porque es un Dios hecho a mi imagen y a mi semejanza. Es un Dios al que yo puedo agarrar. Por eso le dicen, ay papito Dios, mi Diosito querido. Porque ese Diosito querido, yo puedo agarrarlo y echármelo en el bolsillo. ¿Me está entendiendo? Por eso la gente loca con el divino niño Jesús, es porque tan lindo sus cachetitos, cositas, papito lindo. Porque el divino niño le puedo meter una nalga cuando me dé la gana. ¿Me está entendiendo? Pero ese no es el Rey de Reyes y Señor de Señores. El que viene, como cantábamos hace un rato atrás, en las nubes, con poder y gloria, al que todo ojo lo verá, y los que le traspasaron, y todos los habitantes de la tierra harán lamentación por él. La gente dice que cree en Dios, pero creen en una versión de Dios que ellos se han creado, pero no es el Dios de la Biblia. Y si es un Dios creado por mí y no el Dios de la Biblia, ¿qué clase de Dios es ese? Piense conmigo. Si no es el Dios verdadero, entonces ¿qué Dios es? Un Dios falso. Y si es un Dios falso, ¿qué es? Un ídolo. ¿Me está entendiendo? Seguimos por acá. Vamos a ver otros pasajes de la Escritura. Acompáñame a Génesis capítulo 6, versículo 5, primer libro de la Biblia. Génesis 6, 5. ¿Qué dice el Señor en Génesis 6, 5? Esto fue antes del diluvio. Léalo conmigo, todos juntos, a la 1, a las 2 y a las 3. ¿Qué dice? Y vio Jehová
que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Y aquí es que viene lo bueno. Y dígalo conmigo. Y que todo designio de qué? De los pensamientos del corazón de ellos, ¿qué dice? Era de continuo solamente el mal. Ve la condición del hombre. Eso fue antes del diluvio. Pero después del diluvio todo fue diferente, porque Dios erradicó a los seres humanos y volvió a levantar una nueva generación de seres humanos. Sí, acompáñame. Génesis 8:21. Rueda 2 capítulos para el frente. Aquí acabaron de bajarse del arca de Noé. Ya Noé estaba contento, los animales salieron por el campo. Y Noé había hecho un altar a Jehová y sacrificó animales. ¿Y qué dice Génesis 8:21? Dice, y percibió Jehová, ¿qué cosa? Olor grato. ¿Olor grato de qué? De los sacrificios. Pero mira lo que dijo. Y dijo Jehová, ¿dónde? En su corazón. ¿Qué dijo Jehová? No volveré más a maldecir la tierra por causa del hombre. Pero ahora viene y dice, porque el intento del corazón del hombre, ¿qué es? Es malo desde su juventud. Entonces, después de la caída, sigue siendo lo mismo. ¿Qué fue lo primero que hizo Noé después que bajó del arca? Plantó una viña. Y cuando plantó la viña, ¿qué hizo? Vino y se emborrachó. Y su hijo Cam lo vio desnudo. Ve cómo la semilla del mal sigue. Porque seguimos siendo hijos de la nieve. Y si usted es sincero con usted mismo y se examina adentro, usted se va a dar cuenta que todavía dentro de usted hay un matojal por ahí escondido. Por eso es que Charles Spurgeon decía que la vida cristiana es como un jardín. Usted sabe, ¿cuántos tienen jardines aquí? ¿Cuánto le gustan las hortalizas? Tener sus cositas, sus matitas de albahaca, que si pimiento y todo eso. ¿Verdad que sí? Para usted mantener eso, ¿qué tiene que hacer usted? Echarle agua, pero ¿qué más? Usted tiene que trabajar la tierra, ¿verdad que sí? Por lo tanto, da trabajo. Pero ¿qué pasa con esa hierba mala de por ahí? Pues ahora que viene la cuaresma, eso está seco. La gente le prende fuego y se quema. Pero caen 3 gotas de lluvia del cielo y ¿qué pasa? Pues el corazón del hombre es como eso. Si no lo cultivamos, si no lo trabajamos, eso se llena de hierba mala así. Para usted hacer el mal no tiene que hacer mucho. Lo único que tiene que hacer usted para hacer el mal es alejarse de Dios. Se aleja media hora y ya, olvídate. Porque así somos, nuestra inclinación natural. ¿Estás aquí conmigo? Vamos. Salmo 51:5. Ese está súper interesante. Salmo 51:5. Ya mismo lo traigo de nuevo donde Nicodemo, ¿ok? No se me ha olvidado Nicodemo. Estoy probando un punto. Salmo 51:5. ¿Qué dijo el salmista David? Esto fue David. ¿Qué dice? Vamos todos juntos. Salmo 51:5. ¿Qué dice él? Todos juntos. La 1, la 2 y la 3. ¿Qué dice? He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Y mucha gente piensa que fue que la mamá de David lo concibió en fornicación. Ay, que eso es que la mamá de David no se había casado con el viejo. Y salió, mira, ahí no está diciendo eso. Cuando él dice, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, está hablando de que el producto de 2 pecadores es otro pecador. ¿Y qué importa que usted sea salvo y su esposa sea salva? Los hijos que usted tiene no son salvos. Usted tiene que evangelizarlo. ¿Usted me está entendiendo? Porque no se hereda la salvación. Dice Juan capítulo 1, versículo 13, 12 y 13, dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Después dice: los cuales no son engendrados ni de carne, ni de sangre,
ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces Dios no tiene nieto. No es por carne, no es porque mis papás son cristianos y yo lo heredé, no es por sangre, no es porque el pastor vino y me bautizó, o porque yo vine y pasé al frente e hice una oración de fe, porque la gente piensa, oye, yo estoy salvo porque pasé al frente y hice la oración del pecador. ¿Quién le dijo a usted que la salvación se recibe por una oración? Hemos cometido ese error. Usted sabe que la cuestión del llamado al altar es algo nuevo en la iglesia, es una novedad. No estoy diciendo que no se haga, pero es una novedad que se hace desde el siglo XIX para acá. ¿Por qué se comenzó a hacer? Porque los evangelistas tenían la necesidad de comenzar a presentar números. ¡Oh! 100,000 almas se convirtieron a Cristo. 100,000 almas. Si 100,000 almas se convirtieron a Cristo en Puerto Rico, esto es para que esto fuera el Edén, el paraíso en la tierra. Pero la mayor parte de las conversiones que vemos en las campañas, hermanos, son emocionales. Responden a un reverbecimiento de las emociones y la gente obviamente se siente conmovida, pasa enfrente, hace una oración y cometemos el error de decirle, ya tú eres salvo, tu nombre ya está escrito en el libro de la vida. ¿Dónde dice la Biblia que eso es así? El primer sermón de Pedro, Hechos capítulo 2. Pedro, recibieron el Espíritu Santo. La gente los ve hablando en lenguas, piensan que están borrachos. Y Pedro le dice, no, varones hermanos, esto que está pasando aquí hoy, no es que están borrachos, son apenas las 9 de la mañana. Lo que está pasando aquí es lo que dijo el profeta Joel, que en los posteros días, dice, Dios derramaré de mi espíritu sobre toda carne y sobre los hijos y sobre las hijas y profetizarán. Pero después, partiendo de allí, comenzó a explicarle el evangelio desde Génesis hasta la aparición de Jesús el Mesías. Y después le dijo, a ese, a quien ustedes crucificaron en esta ciudad, a ese Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Fíjense cómo no se tapó para decir, ustedes lo mataron en esta ciudad. Y dice la Escritura en el versículo 37, que al oír esto, aquellos hombres, dice la Escritura, al oír esto, se compungieron de corazón. Y cuando usted busca la palabra compungir, en griego lo que significa es que aquella palabra de Pedro había sido como un punzón en el corazón de aquella gente. Los perforó. Y estoy seguro que cuando oyeron eso, sintieron que el infierno se les abrió los pies. Por eso dijeron, varones hermanos, ¿qué haremos? Y Pedro les dijo, arrepéntanse y bautícense en el nombre de Jesucristo para el perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Ve que no hubo llamado? La palabra hizo el trabajo. Cuando hay palabra de Dios en una iglesia, no hay que revoltar las emociones. La palabra hace el trabajo. Y usted dirá, ¿cómo antes del siglo XIX la gente se convertía? No, hermano, había cambio en el corazón. En mi iglesia yo no estoy acostumbrando a ser llamado, no me gusta. Sin embargo, la gente se está convirtiendo. ¿Cómo se están convirtiendo? Por la palabra. ¿Y cómo usted sabe que se están convirtiendo? Porque hay cambio de corazón. Porque tengo gente que estaba viviendo en fornicación y me dicen, pastor, me quiero convertir. Digo, me quiero casar. Y me quiero casar y me quiero bautizar. Usted sabe que el verdadero testimonio público de mi fe es el bautismo. El bautismo es mi testimonio público, porque de manera simbólica estoy diciéndole al mundo, a partir de hoy, muero al pecado. A partir de hoy, renuncio a mi vida pasada. A partir de hoy, miro la cruz y sigo a Cristo. Estoy muerto al pecado y resucitado una nueva vida en Cristo Jesús, Señor nuestro.
Usted me está entendiendo. Sé que tal vez le dije algo que le echó le tambaleé al piso. No le estoy diciendo que no hagan llamado, háganlo. No, tampoco es una prohibición, además yo no soy el papel aquí. Pero estoy comunicando algo que es parte de la historia de la iglesia. Eso es nuevo, no se veía. La palabra es la que hace cambio. Pero como queremos ver resultados fast, como vivimos en la cultura de microondas, la cultura de Burger King, no de Churches porque está media hora esperando el pollo, pero de Burger King o de McDonald's, queremos ver resultados rápidos. No. Esto es un trabajo de arar la tierra. ¿Con qué se ara la tierra? Con la palabra. La palabra. La que transforma es la palabra. La que cambia es la palabra. Lo que el Espíritu Santo usa es la palabra. ¿Está aquí conmigo? Romanos 3 del 11 al 12. ¿Qué dice la Escritura? Yo creo que ya les he probado suficiente que el hombre es pecador, pero voy a leer este más. Una cosita antes de leer esa palabra. Hermano, a veces vamos a evangelizar y cuando confrontamos a la gente con el pecado, la gente dice, oh sí, sí, todos somos pecadores. Y ustedes como que se retuercen. Con su boca están diciendo que son pecadores. Pero usted sabe que algo, eso es una actitud de orgullo y arrogancia. Eso es dentro de ellos lo que te estoy diciendo. Me importa 3 cominos en bolo lo que tú me estás diciendo. Te estoy diciendo lo que yo sé de oídas, que todos somos pecadores, para que te calles y te vayas. Pero orgullo. Una persona en la que verdaderamente el Espíritu Santo está trabajando, no te dice, sí, todos somos pecadores. ¿Sabes qué te dice? Yo soy pecador. Yo he quebrantado la ley de Dios. Yo merezco irme al infierno. No todos somos pecadores porque me estoy escondiendo y excusando detrás de otro. Pablo dice, de los pecadores, el cual yo soy el primero. Un alma que no reconoce eso no puede ser salva. No es decir, oh sí, yo sé que hace 2000 años vino uno que se llamó Cristo y murió por nuestros pecados. Oh sí, él murió por nuestros pecados. Hermanos, eso a mí me sabe amargura. Porque no es decir, él murió por nuestros pecados. Es decir, él murió por mis pecados. ¿Usted me está entendiendo? No es una fe intelectual la que salva. No es saberlo aquí. Es bajarlo de aquí a aquí. No es la fe ATH la que salva. Usted sabe cuál es la fe ATH. Que cuando se nos atora un problema, venimos a Dios. Ay, Diosito lindo, papito bello, sálvame, resuélveme. Y cuando el papito bello te resuelve, hace como la ATH. Saca los 20 pesos, pones el recibo, guarda la tarjeta y te vas hasta la próxima. Cuando te vuelva a necesitar, vuelve y te busco. Eso no salva a nadie. Es tornarme tu corazón a Jesús, fuente de agua viva. Está conmigo, iglesia. Romanos 3, 11 y 12. Discúlpeme, pero tenía que decir eso. Yo sé que hace 15 años no vengo para acá, ya he estado tirando palos aquí, no, hermano, los amo. Romanos 3, 11 y 12. ¿Qué dice el Señor a través del apóstol? ¿Qué dice? Todos juntos. Romanos 3, 11 y 12. ¿Qué dice? Desde el 10, perdón. Desde el 10. ¿Qué dice? Como está escrito, ¿qué dice? No hay justo ni a uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron. A una se hicieron inútiles.
No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Efesios 2 del 1 al 3. Le dije que es romano, pero es que este es importante, es que quiero que vea algo ahí, quiero que lo vea conmigo, porque quizás no lo había visto antes. Porque a veces leemos la Biblia, la pasamos por encima y pasamos por el pasaje y nos damos cuenta de los tesoros de las joyas que están ahí. ¿Qué dice el versículo 1 de Efesios capítulo 2? Todos juntos, a la cuenta de 3, a la 1, a la 2 y a la 3. Pero quiero que lo leas conmigo con calma. Y cuando le diga que pare, pare. ¿Ok? A la 1, a la 2 y a la 3, ¿qué dice? Y él, que es lo primero que vemos allí, que hay un pronombre personal. ¿Y por qué sabemos que es un pronombre? Porque tiene un acento encima de la E, ¿verdad que sí? Y él, ¿quién es ese él? Cristo. Dice, y él, ¿qué dice? Os dio vida, ¿a quién? A vosotros. Ok, eso está perfecto. Aquí le está hablando Pablo aquí a gente cristiana, ¿verdad que sí? Porque dice, él les dio vida a ustedes, pero dice, ahora que viene y va a empezar a hablar de cómo eran ustedes antes de conocer a Cristo. Y si ustedes eran antes de conocer a Cristo, está hablando de cuál es la condición de los seres humanos sin Cristo en general, ¿ok? Y él nos dio vida a vosotros, ¿cuándo? Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿qué dice Pablo del ser humano sin Cristo? Lo primero, ¿está cómo? Muerto. ¿En qué? En delitos y pecados. Muerto. Muerto no es que está enfermo. ¿Okay? Porque un enfermo dice, pues sí, estoy enfermo, me siento mal, voy para el doctor y el doctor me cura. No. El muerto no puede ni siquiera tomar la decisión de dónde lo van a enterrar. Si yo caigo muerto aquí ahora y ustedes se van para su casa, el pastor se desmayó. Roberto, dígame Roberto, porque soy Roberto. Roberto se desmayó y se desmayó ahí y se cayó. Y me van, se van y me dejan aquí y vuelven el domingo. No pueden abrir la iglesia por lo menos en un año. Porque Roberto se murió allí y no pudo decir, ay caramba, me morí, déjame por lo menos irme a enterrar para no apestar en la vida de los hermanos. ¿Verdad que no? Y la Biblia dice que antes de conocer a Cristo, nosotros estábamos muertos en delitos y pecados. Y así está el hombre. ¿Qué más dice? En los cuales anduvisteis en otro tiempo. Pero ahora empieza a describir. ¿Qué cosa? Siguiendo, ¿qué cosa? La corriente de este mundo. Entonces, a pesar de que están muertos, siguen la corriente de este mundo. ¿Y qué dice? Conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. O sea, no solamente están muertos, viven conforme a la corriente de este mundo. Y allí dice, conforme al príncipe de la potestad del aire. O sea, ¿quién lo gobierna? Satanás lo gobierna. Muerto, sigo la corriente de este mundo y soy esclavo de Satanás, es lo que dice allí. El espíritu, que cuando, que ahora, en este momento, opera en quién? En los hijos de qué? Hijos de desobediencia. Muerto espiritualmente, vivo conforme al príncipe de la potestad del aire y soy un hijo de desobediencia. Y dice Pedro entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo. Ahora empieza a decir, ¿cómo vivimos en otro tiempo? En los deseos de nuestra carne, como vive la gente del mundo, en los deseos de la carne. ¿Qué más dice? Haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. ¿Lo está viendo? Hace la voluntad de la carne y de los pensamientos. Pero me da miedo como termina el versículo 3, que dice, y éramos por naturaleza, ¿qué dice allí? Hijos de ira. Lo mismo que los demás. Entonces, ¿cómo vive la gente sin Cristo? La gente que está sin Cristo son hijos de ira. Y si tú estás aquí en esta mañana y tú no has nacido de nuevo, yo tengo que decirte algo.
tú estás bajo la ira de Dios. ¿Me estás entendiendo? Pero no es posible porque yo me levanto todas las mañanas y como y estoy saludable. La Biblia dice que el que no tiene a Cristo es hijo de ira. El hacha de Dios está sobre tu cabeza, esperando caer. No ha caído porque Dios tiene misericordia, porque Dios te está extendiendo la gracia, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Usted me está entendiendo. Pero viene un día en que la puerta de la gracia se va a cerrar y la gente va a tocar y no se le va a abrir, porque se cerró la puerta de la gracia. El tiempo para ponernos a cuenta con Dios es ahora. Porque la puerta de la gracia está abierta. Y Cristo es la puerta de la gracia. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. Y entrará y saldrá y hallará pastos. Jesús es la puerta. Jesús es la fuente de agua viva. ¿Cuántos aquí llegaron a tomar agua en fuentes de agua en la escuela? Todos. ¿Cómo era esa agua? Rica. Estaría llena de babas, pero ¿qué importa? Aquella agua era fría. Y aquella fuente mohosa, pero qué rica sabía el agua. Esa fuente no se negaba a nadie, ¿verdad que no? Todo el que llegaba bebía de ella. Jesús es una fuente de agua. Pero nos hemos modernizado. Ya no tomamos agua de fuente. Preferimos comprarla en Sam's. Y la gente llega y ve esa fuente, que es Cristo. Pero como dice el libro de Isaías, lo vemos más inatractivo para que le deseemos. Y decimos: yo pegar esta boca tan suculenta en esa fuente de agua, ni loco. Yo prefiero comprar mi agua. ¿Me está entendiendo? Porque lo vemos sin atractivo. Pero si bebes agua de esa fuente, Jesús le dijo a la samaritana: no volverás a tener sed. Pero queremos ganarnos las cosas de Dios por nuestros propios esfuerzos, y prefiero comprarla porque me va a costar. Pero el agua que Dios ofrece es gratis. Todo el que quiera venga. Todo, fíjate lo que dice: todo el que quiera venga. Pero no queremos. No queremos porque no queremos a Dios. No queremos porque queremos a un Dios hecho a nuestra imagen y semejanza. No queremos. No queremos porque no deseamos a Cristo. Pero la puerta sigue abierta y el letrero sigue allí. Todo el que quiera venga. Todo el que quiera venga. Jesús dice en ese sermón del monte: bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿Quiénes son los pobres de espíritu? Aquellos que reconocen que no tienen nada, que están en bancarrota espiritual, que no tienen nada que ofrecer, nada que dar, nada de valor para poder ganar su salvación. Jesús dice que esos, de ellos, es el reino de los cielos. Tenemos que llegar a Cristo desnudos, sin nada, sin pretensiones, sin méritos, y decirle: Señor, soy un pobre, mendigo, menesteroso, leproso y desnudo. No tengo nada, te necesito a ti. Te necesito a ti. Este pasaje, ya voy a terminar, porque no perdí que diga ahorita de lo que tengo ahí. Pero esto es lo que el Señor tiene para ustedes. Este pasaje termina en los versículos. Juan 3, vamos para atrás. Juan 3. Jesús
versículo 12. Vamos al 13. ¿Qué dice Jesús en Juan 1:13? Juan 3:13 dice: nadie subió al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Pero el 14 me encanta, que dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Jesús está hablando con el maestro de Israel. Jesús está hablando con Nicodemo, el maestro de Israel, que no entendía las cosas espirituales. ¿Sabe por qué no las entendía? Porque aunque era religioso, aunque era maestro de maestros, aunque guardaba la ley, estaba muerto en sus delitos y pecados. Y un muerto no puede entender, un muerto no puede ver, un muerto no puede tomar decisiones. Pero Jesús le dijo: como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Jesús sabía que estaba hablando con un maestro, y le trajo a la memoria un pasaje de Números, capítulo 21, un pasaje que Nicodemo tiene que haber leído 1000 veces. El pueblo de Israel había salido de una gran victoria, pero tuvieron sed, tuvieron hambre, y comenzaron a murmurar contra Dios y contra Moisés otra vez. Porque cuidado que esa gente murmuraba en el desierto, pero no se haga el santo, porque usted es igual. Es igual. Yo soy igual. ¿Cuántas veces no le pedí a Dios trabajo? Muchas veces. En mi necesidad. Y cuando Dios me dio trabajo, que me estaba diciendo: Señor, quítamelo. ¿Ve cómo somos? Malagradecido. Me acordé de algo esta semana, pero no lo voy a decir. Algo me dijo mi mamá. Pero no, ya. Y Dios se enojó con el pueblo y mandó serpientes ardientes. Y las serpientes empezaron a morder a la gente y a matarla. Y Moisés fue donde Dios y le dijo: detén esto, por favor. Y Dios le dijo: vas a hacer lo siguiente: haz una serpiente de bronce y ponla sobre un asta, y todo aquel que mire la serpiente de bronce vivirá. Y ahora Jesús dice que así como Moisés levantó esa serpiente en el desierto, así era necesario que el Hijo del Hombre fuera levantado, para que todo aquel que lo mire no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué una serpiente de bronce? ¿No fue acaso la serpiente el instrumento de maldición a través del cual Dios castigó al pueblo? ¿Por qué Jesús se compara él mismo con una serpiente de bronce? Porque la palabra dice que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Mas Él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Jesús tomó todos tus pecados, los pasados, los presentes y los futuros. Cuando Jesús murió por ti, tú ni siquiera habías nacido, pero ya Jesús había pagado el precio por tus pecados. Por eso es que la última palabra de Jesús antes de entregar el Espíritu fue: consumado es.
La palabra consumado en el original es tetelestai. Y usted sabe lo que es tetelestai. Tetelestai era un término comercial. Cuando se hacía una transacción comercial, se entregaba un recibo y arriba se le estampaba este sello, tetelestai. ¿Sabe lo que significa eso? La deuda ha sido totalmente cancelada. Si usted era un criminal, ¿sabe lo que hacían los romanos? Ponle que yo me robé 3 gallinas. Me robé la gallina alta, la que además tenía ya en el patio. Los romanos me apresaban, me metían en la cárcel, pero en mi celda arriba, en madera, escribían Roberto Lugo. El castigo. ¿Por qué está aquí preso? Porque le robó 3 gallinas a Alma. ¿Cuál es el castigo? 20 años de cárcel. 20 años de cárcel por 3 gallinas. ¿Usted sabe lo que pasaba? Yo cumplía mis 20 años de cárcel. Usted sabe que a Jesús le pusieron un tablón también arriba, ¿verdad? Eso era parte. Yo cumplía mis 20 años de cárcel. Cuando salía, me entregaban esa misma placa de madera, con mi nombre, con mi crimen y con el cargo, y con el castigo. Y el juez estampaba un sello encima de ella, que decía, tetelestai. La culpa ha sido cancelada. Y nadie podía volver a acusarme por el mismo crimen 2 veces. Jesús pagó por tus crímenes. Y hay una ley que se llama double jeopardy. Nadie puede ser castigado por el mismo crimen 2 veces. Y Cristo tomó tu lugar. Cristo tomó tus crímenes y pagó por ellos. La única forma de hacer efectivo eso es viniendo a Cristo en arrepentimiento y fe. Cuando venimos a Cristo en arrepentimiento y fe, toda nuestra culpa es transferida a Cristo. Y toda la perfección de Cristo es transferida a nosotros. Hay un poema que dice, con esto termino: si tú has mi libertad comprado, pago doble por Dios no será requerido. De la mano sangrante de mi fiador primero y luego otra vez de la mía. No va a cobrar Dios por el mismo delito 2 veces. Porque ya Cristo pagó con su sangre nuestra culpa. Pero si tú quieres hacer eso efectivo en tu vida, tienes que arrepentirte de tus pecados y venir a Cristo en fe. No hay otro medio. No hay otra forma. Gloria a Dios. Gracias al Señor por su preciosa palabra, tu palabra, confrontante para cada uno de los que estamos en este lugar.